Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 20 de matemática para el grado del ciclo 4 del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Continuamos con la unidad temática o capítulo de ecuaciones y funciones. Y el tema de la clase del día de hoy se llama ecuaciones de primer grado con una incógnita. Los saberes previos. Cada uno en su cuaderno me va a hacer esto que está allí en los saberes previos. Dice que en cada caso haya un número que cumpla la igualdad. Analicemos esta situación que nos presenta. Me dice que en la figura 3.2, que es donde está el triángulo ese, dice que se observa que el ángulo A y el ángulo B son ángulos internos del triángulo ABC. Perfecto. Entonces, escribe una ecuación que permita calcular la medida del ángulo C. O sea, ¿qué característica tiene esta ecuación? Y luego de eso, ¿qué nombre reciben este tipo de ecuación? Para resolver este análisis, vamos a ver el tema de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Solucionemos el problema del análisis. Me dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. ¿Recuerdan cuando vimos eso? Bueno, como en el triángulo ABC de la figura 3.2, que es esta que está aquí, me dice que debo hallar el ángulo. Cuéntame. El ángulo mide 50. ¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos internos es medir 180. Deben ser 180. Y la suma de los dos ángulos B y A son 70 y 60 son 130. Menos 180, pues lógicamente la medida del ángulo C es de 50 grados. Pero entonces tenemos que hacerlo en esta estructura, o sea, en esta ecuación. Entonces la suma de los ángulos A y B es igual a 130, ¿verdad? Entonces para calcular la medida del ángulo C se puede plantear una ecuación como la siguiente. La medida del ángulo C la vamos a colocar como X. Ok. Le vamos a sumar los 130 grados que suman los ángulos A y B y luego de eso debe ser igual a 180 grados. Quiere decir, esta estructura, entonces la suma de las medidas de los ángulos A y B debe ser restada a los 180. 180 grados, que es todo el triángulo. Entonces, se observa que en la ecuación X más 130 grados es igual a 180 grados, entonces el lado izquierdo es un polinomio en X de grado 1. A este tipo de ecuaciones se les denomina ecuaciones de primer grado con una incógnita o ecuaciones lineales. Entonces, una ecuación de primer grado con una incógnita, también llamada ecuación lineal, es una expresión de la forma AX más B igual C, donde A y B y C son números reales y el exponente de la incógnita X es 1. Entonces, estos son algunos ejemplos de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Por ejemplo, 3x más 2 igual 5. P menos 46 quintos igual a 52. W menos 128 negativo es igual a la raíz cuadrada de 2. O sea que estas tres opciones son ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Pero se recuerdan que el exponente de las incógnitas X, P y W es respectivamente 1 en estos momentos. En estos momentos estos valores para estas letras es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la incógnita puede ser la X, la P, la W, la Z, la Y. ¿Sí me entienden? Esos pueden ser incógnitas. Y cuando ustedes encuentren una ecuación o una expresión algebraica con una letra X, Y, Z
¿sí? PQ, PW pueden ser unas incógnitas. ¿Ok? Cuando hay varias letras, se escoge la X, la Y y la Z para incógnitas. Entonces, fíjense, la resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita me dice que una ecuación de primer grado con una incógnita se resuelve transformándola en ecuaciones equivalentes hasta despejar la incógnita. Ojo lo que dije, se resuelve transformándola en ecuaciones equivalentes hasta despejar la incógnita. Entonces, pongamos el primer ejemplo. Un bebé recién nacido tiene 300 huesos. Esto es 94 más que en la edad adulta cuando algunos se fusionan. Entonces, para calcular la cantidad de huesos que tiene un adulto, se puede modelar la situación mediante una ecuación de primer grado con una incógnita. Primero, si X representa la cantidad de huesos de un adulto, entonces podríamos decir X más 94 será igual a los 300 que tienen los recién nacidos, ¿verdad? Entonces pondríamos el proceso de esta para resolver la ecuación sería el siguiente. Primero colocamos la ecuación dada, que es X más 94 igual 300. Luego se suma el opuesto de 94 en ambos miembros de la igualdad. O sea, acá se le suma, ¿sí? Pero como es el opuesto, sería, acá es positivo, entonces tiene que ser el negativo. Más por menos da menos. Quiere decir que le vamos a restar el 94 a 94 da 0. Me queda la X, la coloco aquí. Y el 94 más por menos da menos. Da 94 menos 300 da 206. Quiere decir que en esta cuestión, a una vez solucionado el problema de las operaciones indicadas y se efectúa esta ejecución, nos dice que X es igual a 206. Entonces, se verifica que el valor X igual a 206 es la solución de la ecuación. Vamos a ver si es verdad. Reemplazamos la X por 206 más 94 y nos va a dar los 300. O sea que 300 es igual a 300. Y esta es la forma de hacer la resolución de las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Miremos este ejemplo. Este es el perímetro de una cancha de voleibol que se muestra en esa figura que está ahí en amarillo. Es decir, la medida del ancho es 9 metros, algo aquí donde lo dice, 9 metros. Y esta equivale a la sexta parte del perímetro de la cancha. Entonces la expresión que relacionan estos datos se puede representar mediante la siguiente ecuación de primer grado con una incógnita. Sería igual 1 sobre 6 por X. Sería igual a 9, que es igual a el ancho de la cancha. Entonces, una parte me dice que la sexta parte, o sea, sería 1 sobre 6. La sexta parte del perímetro. Entonces colocamos 1 sobre 6 por X igual a 9 y resolvemos. Empezamos primero, se multiplican los dos lados de la igualdad por el inverso multiplicando del 1 sobre 6. ¿Cuál es el inverso? Multiplicándolo. Sería el 6, ¿sí o no? Entonces quiere decir que, ¿por qué? Porque el inverso de 1 sobre 6 es 6 sobre 1. Por lo tanto, es igual a 6. Por eso colocamos el 6 aquí y colocamos el 6 acá. Y lo multiplicamos. Y esto nos va a dar que 6 por 9. ¿Cuánto da 6 por 9? Profe, 54. Y en este caso me da la X. Entonces quiere decir que este se elimina y me queda la X. Entonces me dice que al despejar la incógnita se obtiene que su valor es igual a 54. Entonces, por lo tanto, el perímetro de la cancha de voleibol es de 54 metros. Ahora pasemos a las ecuaciones de primer grado con incógnita, pero en más de un término. Cuando tiene más de un término. Ojo lo que les estoy diciendo. Cuando tiene más de un término. Si una ecuación tiene la incógnita en más de un término, se reducen términos semejantes hasta obtener una ecuación de la forma AX más B igual C. ¿Cómo? Hagamos este ejemplo.
el ejemplo número 3 me dice que para resolver la ecuación x más 1 igual 11, se procede de la siguiente forma. X más X me da 2X. Ok. Y el 1 lo pasamos para el lado derecho como negativo. Quiere decir que se agrupan las incógnitas y los términos independientes. El término independiente, que es este, el 1 pasa a restar acá en la parte derecha. Entonces se lo restamos a 11, nos quedan 10. Y las 2X me da 2X. Despejando la X, tendríamos que hacer esto. X será igual a 10 sobre 2. El 2 pasa a dividir. Entonces quiere decir que 10 entre 2 es igual a X, a 5. Quiere decir que X es igual a 5, ya que se simplifica dividiendo entre 2 el 10. Y de esta forma hemos resuelto la ecuación cuando se tiene en más de un término. Ahora tengamos las ecuaciones de primer grado, pero con paréntesis. Me dice que para eliminar los paréntesis de una ecuación se aplica la propiedad distributiva. ¿Recuerdan la propiedad distributiva que vimos en el primer periodo? Bueno, si antes del paréntesis no hay un coeficiente, se considera que este es igual a 1. Eso es legal. Entonces, resolvamos la ecuación del ejemplo número 4 que me dice 4 que multiplica a la expresión algebraica x más 2 menos 7 que multiplica a la expresión algebraica x menos 2 será igual a x más 6. Entonces, se parte de la ecuación inicial, que es esta, la colocamos acá. Listo. Primero se aplica la propiedad distributiva. ¿Qué es la propiedad distributiva? Multiplicar las expresiones algebraicas que estén por algún coeficiente. En este caso, para este sería el 4, para este sería el 7. Primero multiplicamos 4 por x, 4x, 4 por 2, 8, ya hemos eliminado el paréntesis para esta sección. Ahora cogemos el 7, colocamos el mismo signo aquí, que es el menos, lo colocamos acá, y me dice 7 por x da 7x, y 7 por menos 2, menos por menos da más. Entonces quiere decir que 7 por 2 da 14. Y eliminamos este de aquí. Ya le quitamos el paréntesis a este también. Y ahora sí nos quedó una ecuación de primer grado con una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La x. Escogemos términos semejantes. 4 menos 7x me da 4x menos 7x me da menos 3x. Y cogemos los independientes que son 8 y 14. 8 y 14 sumados da 22 y los colocamos. Y ya hemos resuelto la reducción de los términos semejantes. Ahora vamos a adicionarle el 3 en ambos miembros de la ecuación. O sea, el 3x lo pasamos tanto para allá como para acá. Entonces podría decir, por ejemplo, aquí hay una x de este lado, tenemos que pasarla para acá. Entonces hacemos así, esta parte la hacemos así como la voy a hacer yo acá. Quedaría menos 3x, la x pasa a menos x, pasa para el lado derecho, igual a 6 menos 22. Y quedaría así la nueva ecuación. Ahora sí podemos hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso, si nosotros aquí todavía tenemos el 6 de acá de este lado, ¿verdad? Entonces, este señor que está aquí me da menos 4x. Y esto sería igual a 6 menos 22. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 6 menos 22? ¿Ah? O 22 menos 6. Da menos 16. Como son negativos, puedo colocar los positivos. Sería 4x igual a 16. Donde x, si despejamos x, esto sería igual a 16 sobre 4.
¿Cuánto es igual? A 4x. Entonces se sustraen todos esos valores en ambos miembros y se transponen los términos y se simplifica dividiendo entre 4. El 16 entre 4 da 4. Quiere decir que esta operación es igual a x es igual a 4. Para resolver la ecuación menos 2 quintos que multiplica a la expresión algebraica 10x menos 5 más 6 será igual a, acá tenemos otro coeficiente que multiplica una expresión algebraica que es la 4 por x menos 2. Ponemos la parte dada. Listo, esta ecuación la pasamos para acá y empezamos a hacerlo. Primero sería 2 quintos de x, eso es igual a decir lo mismo que 2 quintos. Si usted hace esta operación con este y eso es una multiplicación, me dice que 2 por 10 da 20. Entre 5 da 4, da menos porque aquí está menos, entonces me da 4. ¿4 qué? 4x. Y este de acá, 2 menos 2 por 5, quiere decir que es lo mismo que decir multiplicación de fraccionario. 2 por 5, 10 sobre 5, 10 entre 5 igual a 2. Y como este es menos y acá es menos, entonces me da más. Menos por menos da más. O sea que ya resolvimos este en base a estos dos que están aquí. Le colocamos el 6 acá y ahora hacemos este 4x, que ya lo habíamos hecho. 4 por x da 4x menos 4 por 2 da 8. Y listo, ya se aplicó la propiedad distributiva. Hacemos lo mismo que hicimos en la otra. Sumamos los independientes, aquí da 8 y acá colocamos el otro. Listo, se simplifican los términos semejantes. Este que está aquí pasa a ser negativo de acá. Por lo tanto, se suma este con este para pasarlo para acá, que son las x, me da 8x. Y este señor de aquí pasa negativo para acá y menos, dan dos negativos, se suman y se da 16. Quiere decir que se suman el 4x y el menos 8 en ambos miembros de la igualdad y se reducen los términos semejantes. O sea que me quedaría menos 8x igual a menos 16. Como los dos son negativos, podemos colocar los positivos. Entonces, nos quedaría x igual a 16 sobre 8. ¿Cuánto es igual a eso? 16 entre 8 igual a aquí, a 2. Por lo tanto, se divide entre 8, el menos 8 en ambos miembros de la igualdad para que nos dé positivo. Entonces, x quedaría siendo igual a 2 en este ejemplo. Ecuaciones de primer grado con denominadores. Recuerdan los fraccionarios, por eso fue que vimos fraccionarios al principio. Para eliminar los denominadores de una ecuación, primero se multiplican los dos miembros de esta por un múltiplo común de los denominadores. Entonces, las ecuaciones equivalentes más sencillas se obtiene al multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones dadas. Entonces empezamos a mirar cuáles son los denominadores de. Aquí tenemos una ecuación x sobre 2 más 3x sobre 4 menos 5x sobre 6 igual a 30. Entonces, el primer caso es obtener una ecuación equivalente sin denominadores. Esto se consigue multiplicando la ecuación por cualquier múltiplo común de los denominadores. ¿Cuáles serían? 2, 4, 6. Sería el 12, el 24, el 36 o el 48. ¿Sí? En este caso podríamos hacerlo de otra forma. También podríamos se multiplican, por ejemplo, por 12 en ambos miembros de la igualdad y se sacaría el 12. Otra podríamos hacer que es más rápidamente. 12. Estaríamos haciendo 12 entre 2, 6, me queda 6x. 36 entre 4, 9x. 60 entre 6 me da 10x. Por lo tanto, esa es la forma más rápida de simplificar las fracciones. Ok, entonces me queda que seríamos multiplicándolo por 12, porque aquí nos dice que tendríamos que multiplicarlo por 12. Entonces multiplicamos el 30 por 12, me da 360. Ok, y estos valores están correctos al hacerlo de esta forma. Entonces, simplificamos las fracciones. Ahora, se van en términos semejantes. 6x más 9x
menos 10x, ¿cuánto da? Quiere decir que si yo a 9x le quito menos 10x, me queda menos 1x, menos 6x me da 5x positivo. Y el 360 lo paso para acá. Ahora sí despejamos el 5 de la x, o despejamos la x. El 5 pasa a dividir el 360 entre 5 es igual a 72. Por lo tanto, se simplifican dividiendo entre 5 ambos términos y nos da que x es igual a 72. Y de esta forma hemos resuelto las ecuaciones de primer grado con denominadores. Hagamos este otro ejemplo o este último ejemplo, ya que nos quedan poco tiempo. Resuelve la ecuación x más 1 sobre 3 más x más 2 sobre 7 de igual a 2. Se coloca la ecuación original. Primero, se multiplica por el número 21, que es el máximo común denominador, o multiplicamos los denominadores. 3 por 7, ¿cuánto da? 21. Entonces se multiplica por 21 ambos miembros de la igualdad, así como lo hicimos, tanto este como este. Entonces eso me quiere decir que 21 entre 3 me da 7. Y este es 7 por x más 1. Y 7 entre 21 me da 3. Y lo multiplicamos por x más 2. Ya tenemos aquí con paréntesis, ya saben ustedes hacerlo para quitar los paréntesis. ¿Cómo los quitamos? Y multiplicamos el 2 por 21 que me da 42. ¿Cómo quitamos los paréntesis de aquí? Fácil. 7 por x da 7x. 7 por 1 da 7. Más 3 por x da 3x. 3 por 2 da 6. Y el 42 lo pasamos para acá. Una vez teniendo esta ecuación de primer grado con una sola incógnita, se aplica la propiedad distributiva y se quitan los paréntesis. Ahora, despejemos la x. Quería decir que 29 quedaría siendo x igual a 29 sobre 10. Y de esta forma ya ahí sí, 29 entre 10 daría un número, ¿qué? Daría un número decimal. 29 entre 10 es igual a 2,9. O sea que x es igual a 2,9 en esta operación matemática. Gracias por tu atención. Espero les ayude esta explicación para que practiquen mucho. Nos vemos en la próxima clase.